soy Sol Rachel, soy estudiante de la Corte Gualeguaychú de la licenciatura en Trabajo Social. Me motivó estudiar la licenciatura en Trabajo Social, las problemáticas sociales y los problemas sociales que atraviesan las realidades diarias y poder aprender los modos de intervenir con los sujetos. Creo y afirmo que la universidad pública es necesaria, que estudiar es un derecho y que los aspectos que me ha brindado son todos positivos. El 90% de las profesiones en el país salen de universidades públicas, los profesionales, y hay que seguir reivindicando eso para poder seguir formando personas, sujetos de derecho desde la universidad pública. Y estar dentro de una carrera en la universidad pública enfocada a las ciencias sociales y a los derechos humanos cambió muchísimo mi perspectiva, mis modos de hablar, mis formas de ver la realidad, por poder complejizar la mirada un poquito más. Actualmente me encuentro trabajando como cuidadora en el CONAF. Es una experiencia que me está sirviendo no solo a nivel económico, sino también a nivel profesional, para poder ver las prácticas y las intervenciones directamente desde la práctica y no solo desde la parte teórica. Y es una experiencia que hasta el momento me gusta muchísimo. Mi nombre es Esteban David Fernández, soy de Gualeguaychú, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la Corte y la sede de Gualeguaychú. ¿Por qué comencé a estudiar la carrera y por qué ahora y no antes? Bueno, mi contexto fue, egresé en el año 2001-2002, plena crisis económica, social y política argentina, como todo el mundo lo sabrá. Se nos hizo difícil a esa generación poder ejercer ese derecho a la educación en ese momento. En mi caso particular se da justo ahora, con esta oferta en territorio de la facultad, que me parece genial para poder ejercer ese derecho que pocos acceden hoy en día en nuestro país. Y la elijo a la carrera porque me brinda unas herramientas teóricas para poder comprender la realidad social, política, económica de nuestro país. ¿Qué es lo que me interesaba de la carrera? Que me brindas esas herramientas. Quería saber por qué la economía, por qué la inflación, por qué ciertos conceptos, por qué la realidad nuestra, por qué nuestro país y por qué llegamos a ser lo que somos, ¿no? Bueno, la recomendación que le daría a un estudiante recién egresado de la secundaria, del colegio secundario, es que estudie lo que le gusta y en lo que las medidas de sus posibilidades, y que si no puede, si no tiene los medios, que luche por tener lo que hoy tenemos en nuestro país. Tenemos planes, programas que antes no se tenían para garantizar el derecho a la educación universitaria. Bueno, si tuviera que destacar algo del desempeño de la facultad en territorio acá en la costa del Uruguay, sería, a mí entender, lo que diferencia de otras facultades es el acompañamiento al alumnado. Amén de que en un principio, por ahí, por ser una corte única, cerrada, una experiencia única, tuvo sus ciertas falencias como cualquier otra experiencia. Realmente el acompañamiento que yo sentí respecto de otras universidades es distinta. Hay un acompañamiento importante de la facultad en territorio con los estudiantes para acompañar lo que es la trayectoria académica. Eso es totalmente destacable. Las tutorías, las asesorías, los docentes, así que yo recomendaría ampliamente que puedan estudiar en la facultad. Soy Maya Agustina Esponda, estudio la licenciatura en Trabajo Social, soy de acá de Gualeguaychú, somos una corte única. Esta carrera significa para mí muchas cosas, pero principalmente siempre pensando en el otro. Me ha ayudado a crecer mucho, a cambiar una perspectiva de mi vida y de mi carrera, de cómo yo pienso y de cómo poder relacionarme con el otro. He aprendido mucho. Cuando yo me anoté a esta carrera, mi bebé tenía 8 meses de vida y yo aposté a todo. Aposté a todo y me inscribí con él en brazos. Ya había terminado la secundaria y hoy tengo 22 años y mi nene cumplió ayer, cumplió 4 años, y estos 4 años para él, junto como para mí, para mi familia, han sido muy duros, porque estudiar una carrera de esta magnitud, que es social, en lo que también juega lo económico,
y lo político, que yo creo que gracias a eso también se ha traído esta carrera acá, es muy importante. Yo le diría a la persona que me esté escuchando, mirando, que apueste a un estudio. Yo siempre digo, cuando comencé a estudiar decía, yo voy a tener 25 años y voy a tener mi título, voy a estar recibida. Esa edad voy a llegar igual, si Dios quiere. Voy a llegar a tener 25 años y lo que me modifica, que siempre lo digo, es tener mi título o no tenerlo. Tener ese título te modifica el poder ayudar siendo una trabajadora social. Considero que hay que apostar a la educación porque además es pública. Entonces, hoy nosotros podemos cursar esta carrera y decir, estudio en una universidad pública, la trajeron a mi ciudad y fue la única oportunidad que tuvimos, somos una corte única, crecimos mucho con nuestros compañeros, crecimos mucho como personas, nos conocimos entre nosotros, somos un montón y quizás algunos todavía no nos conocemos, ya estamos en segundo año, pero también atravesamos una pandemia donde tuvimos un cursado virtual y fue muy complicado para algunos porque no teníamos los dispositivos para poder conectarnos, pero bueno, siempre ayudándonos entre nosotros, brindándonos información, trayendo a colación un montón de debates en donde son enriquecedores, donde tenemos un aprendizaje muy fluido, donde aprendemos de nosotros y de los otros, donde podemos debatir libremente y que nuestra opinión sea válida. Que el otro respete nuestro pensamiento es algo único porque también aprendemos que lo que nos dice el otro es válido. No quedarnos con lo que nosotros solamente pensamos. Y eso es un crecimiento personal que yo tuve particularmente. Mi nombre es Yamil Carlos María Izaguirre, estoy estudiando la carrera de licenciatura en Ciencia Política y soy participante de la cohorte Gualeguaychú, la primera cohorte que se hace acá, en la ciudad. Lo que me motivó a estudiar Ciencia Política fueron cuestiones relacionadas que tienen que ver con el Estado, con el gobierno. Me interesaba más que nada saber cómo se toman las decisiones, cómo se organiza la sociedad, que son cuestiones que también fui aprendiendo a lo largo de la carrera. O sea, cuando empecé a estudiar no tenía mucho conocimiento de... en realidad no sabía precisamente cuáles iban a ser los temas que iba a tocar en la carrera. O sea, tampoco me imaginaba más algo centrado en la política, o sea, como una persona que por ahí no entiende estos temas, no sabe realmente de lo que se trata, y por ahí yo no sabía que era algo más de investigación, que por ahí cuestiones de gobierno que también obviamente están incluidas, pero me imaginaba algo muy distinto y la verdad que me encantó la carrera. He aprendido un montonazo de los profesores, he aprendido también de mis compañeros, más que nada porque por ahí uno viene de la secundaria, ¿no?, y se relaciona con personas más de su edad. Y acá llegando a la facultad vos te encontrás con personas que tienen tu edad obviamente y personas que son de mediana edad y personas que son adultas también, muy, muy adultas. Y también experiencias que por ahí, por ejemplo, con personas que trabajan en el Estado, que trabajan en los niveles municipales o provinciales. Bueno, mi consejo para las personas que quieren estudiar ciencia política es que lo hagan porque, bueno, es muy importante los aspectos políticos de la carrera porque eso permite a la sociedad informarse sobre cuestiones que le benefician al pueblo y entender cuestiones que a veces no son producto de tal o cual gobierno, sino más que nada son cuestiones teóricas que a veces necesitan de otros aspectos que no solamente tienen que ver con el gobierno para el buen desarrollo del país.